Hola, soy José Ochatoma Paravicino, arqueólogo de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Voy a hablarles acerca de Huari, el primer imperio andino. La etapa histórica que comprende entre los años 600 a 1000 después de Cristo es una etapa muy importante en la historia del antiguo Perú. En esta etapa conocida como Horizonte Medio o época del Imperio Huari, aparece una organización política centralizada con una clase poderosa y rica que vivía en una ciudad planificada. Esta cultura tuvo su origen en las manifestaciones culturales que se dieron en el periodo anterior, identificada con la cultura huarpa, caracterizada por su desarrollo en la tecnología hidráulica y que tuvieron un fuerte proceso de interacción con las culturas nazca de la costa sur y tiwanaku del altiplano. Mediante conquistas y alianzas, llegó a dominar un gran territorio desde Lambayeque y Cajamarca por el norte hasta Arequipa y Moquegua por el sur, incluyendo la selva del departamento del Cusco. En todos los pueblos sometidos, impuso su religión y sus concepciones artísticas, especialmente la planificación urbana, expresada en patrones urbanísticos similares a la ciudad capital, como Piquillacta en el Cusco, Cerro Baúl en Moquegua, Cajamarquilla en Lima, Huaricoto y Vilcahuaín en el Callejón de Huaylas, Viracocha-Pampa en Huamachuco, entre El territorio donde se desarrolla esta cultura está enclavado al este de la cordillera occidental de los Andes, en la sierra centro-sur del Perú, dentro de la demarcación política del actual departamento de Ayacucho. Huari ocupa un valle ubicado en la región Quechua, entre los 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, presentando suaves pendientes, lomas, quebradas, cerros y pequeños y angostos valles que no son aprovechados en su totalidad en las labores agrícolas. El clima es templado, con una intensa radiación solar y escasa presencia de lluvias, que se inicia en el mes de noviembre, prolongándose hasta abril. Es en esta época donde se desarrollan los cultivos, crecen los pastos naturales y la vegetación silvestre, mientras que la temporada seca, que viene a partir desde el mes de junio, bueno, el lugar se torna un ambiente árido. El medio geográfico que la rodea y sobre el cual se encuentra asentado el sitio arqueológico corresponde a un lugar semiárido y de quebradas secas. El terreno es de origen volcánico con presencia de quebradas de puzzolana y arcilla en sus inmediaciones. Los suelos son poco profundos con gran cantidad de piedras y los accidentes geográficos como quebradas, elevaciones, planicies y desniveles caracterizan el terreno en su conjunto. Tiene una vegetación natural que cubre las ruinas, que está formada mayormente por arbustos espinosos y cactáceas. A pesar de que las condiciones ambientales no eran las óptimas para la agricultura, ya que la capa arable era muy delgada o por la misma composición del suelo, los Huari impulsaron la agricultura intensiva, construyendo grandes obras hidráulicas como canales, reservorios, andenes, en las pendientes de los cerros, tal como apreciamos en el Valle del Torobamba en San Miguel, en el Valle de Huarpa en Huanta, y complementaron su economía con la ganadería de camélidos, entre ellos las llamas y las alpacas, que se alimentaban de los pastizales de las zonas altas, el cual les proveía no solo alimentación, sino la materia prima para el desarrollo de la textilería. Si bien no había un ambiente favorable para el desarrollo de una agricultura intensiva, los Huari utilizaron los recursos que estaban en su entorno. La abundancia de rocas en las inmediaciones del lugar permitió la construcción de sus viviendas. Por otro lado, el uso de la puzzolana y la arcilla
van a dar un impulso para las actividades artesanales, como la cerámica, la producción de cerámica en gran escala, logrando avances muy importantes. Se afirma que la producción artesanal en gran escala y el intercambio comercial intenso de los productos manufacturados fueron el sustento de su economía, destacando entre ellos la producción alfarera y textil por las excelentes condiciones para tal producción. Hay pocas dudas de que Huari fue un estado imperial con una clase poderosa y rica que vivía en la ciudad. Hay casi un criterio unánime en aceptar que el proceso de expansión Huari se produjo a través de la imposición de la violencia o se haya utilizado las alianzas entre las élites Huari y las élites locales de otros territorios. Todo esto no podría haberse dado sin el empleo de la fuerza militar. Huari debió tener un ejército permanente, pues sin ello hubiese sido imposible dominar un territorio tan vasto. Durante las últimas décadas se han ido develando imágenes de guerreros tatuados, armados con arcos y flechas, hondas, hachas, porras y mazas, con distintivos simbólicos como el jaguar y el halcón, o con cabezas trofeo, que hacen suponer que había una fuerza militar institucionalizada, con órdenes militares jerarquizadas. A través de las reconstrucciones realizadas de los personajes que están pintados en urnas y cántaros, encontrados en las excavaciones de Conchopata y Huari, se ha puesto en evidencia la existencia de enfrentamientos entre las fuerzas militares, con captura de sus líderes que son conducidos como prisioneros con la soga al cuello. La religión fue probablemente uno de los mecanismos más importantes utilizados por los Huari en su política expansionista. Sin duda, la deidad principal y el símbolo de los Huari estaba basada en la divinidad representada en la portada del sol de Tiwanaku, conocido como el dios de las varas, que aparece rodeado de un conjunto de deidades mitológicas, entre los que destacan los felinos, las serpientes y el halcón. Recientes investigaciones que venimos desarrollando están ampliando el panteón de las deidades Huari, tal como podemos apreciar en la presente imagen la reproducción o la representación del Koa o el felino volador, que es una de las deidades que están vinculadas con la petición de las aguas, ya que es responsable de producir las lluvias, el granizo, las tormentas, al cual los Huaris veneraban en sus centros ceremoniales. Las referencias de Huari datan del año de 1548, en el cronista español Pedro Cieza de León da las primeras referencias de la existencia de unas grandes edificaciones construidas por unos hombres altos, blancos y barbados. Las investigaciones científicas recién se producen a partir del año de 1942 en Julio Cetello, quien interviene en el sitio de Huari o Acaurara, conocido hoy como Chejoasi. Posteriormente, John Rowe, en 1946, realiza algunas prospecciones en el lugar y Bennett, en 1953, hace excavaciones en una corta escala, en lugar donde encuentra algunos talleres de alfarería. Y es precisamente el arco Hoyle, en 1948, quien va a definir las características imperiales de este estado que surge acá en Ayacucho. Luis Guillermo Lumbreras, a partir de la década de 1970, es quien más investiga y hace una propuesta acerca del carácter imperial, el cual viene siendo confirmado por las investigaciones que se vienen realizando en la actualidad. En el año de 1977, Mario Benavides, como parte de la Universidad de Huamanga, interviene en el sitio de Chejoasi. Posteriormente, William Isbell, en 1978, inicia un proyecto de una temporada de unos 2-3 años en el sitio de Moraduchay, reiniciando nuevamente el año 2015 en el sector conocido, muy cerca del Museo de Sitio. Luego González Carré, en 1982, realiza excavaciones junto con Bragairac en el sitio de Vegachayuzmojo. Y a partir del año 2012 hasta el 2017, Marta Cabrera, con el Quien Habla, vienen realizando investigaciones en varios sectores de este complejo arqueológico. La capital de este imperio estuvo situada a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ayacucho, con un núcleo urbano de 500 hectáreas
en el que había aproximadamente 50.000 habitantes. La ciudad de Huari revela un proceso de crecimiento gradual y espontáneo como consecuencia del incremento poblacional y el enriquecimiento progresivo. Se sabe que hay más de 22 sectores con grandes edificaciones, con talleres especializados y unidades habitacionales, palacios, donde se asentaron los gobernantes, sacerdotes, militares, artesanos, especialistas y la población en general. Buena parte de los edificios permanecen enterrados. Algunos sectores de los conjuntos arquitectónicos son visibles y solo unos cuantos han sido descubiertos por las excavaciones. Cuando Huari alcanzó su máximo desarrollo, sus relucientes edificios pintados de blanco y rojo desconcertaban y maravillaron a los visitantes foráneos. La movilización a través de la ciudad debió ser difícil por la gran cantidad de accesos restringidos y la estrechez de los caminos con pocas avenidas propicias para la circulación masiva. Luis Guillermo Lumbreras considera que el sector de Robles Mojo forma parte de un palacio con recintos interiores distribuidos de manera tal que su planta desde el aire muestra una gigantesca cabeza de un ave, probablemente un halcón, mientras que el sector contiguo de Uxpajoto hay una imagen similar con la cabeza de un felino, lo cual nos indica la importancia de la ciudad, ya que sus trazos pudieron haber servido de base en la planificación de las ciudades incas. La ciudad de Huari se presenta ante los ojos del visitante como un conjunto de grandes recintos de 2 a 3 pisos que adoptan formas irregulares, cercados por sólidos muros de piedra canteada que encierran amplios espacios abiertos con un conjunto de recintos habitacionales, galerías estrechas y cámaras subterráneas. Desde finales del año 2011 hasta el 2018, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, dirigidos por Marta Cabrera y el suscrito, ha desarrollado un conjunto de investigaciones en el área sagrada de Huari, principalmente en los sectores de Vegachay, Mojo, Monjachayo, Capillapata y Cerro San Cristóbal. Producto de los trabajos de excavación, se han sacado a luz una novedosa fuente de información, básicamente en la arquitectura. El sector de Vegachay Mojo, que fue excavado en el año 82, fue concluido en sus excavaciones y se ha develado un recinto que tiene 18 hornacinas, un piso compacto de diatomita y un reloj solar. Es en este lugar donde se desarrollaron actividades como la astronomía por reloj solar, el culto a sus ancestros y sus deidades, que incluían quemas rituales. En los últimos años se han ido develando otros edificios en forma de D de distintas dimensiones, los cuales nos demuestra la importancia que tuvo la religión en esta sociedad. También se ha descubierto una piedra labrada, una piedra enorme de 7 metros de largo por 3 metros de ancho, que servía como una especie de un pozo que colocados verticalmente servía como un espejo de agua para ver el movimiento de los astros y el control del tiempo. Otros hallazgos son de las galerías semisubterráneas con fosas cavadas en su interior de 2-3 metros donde estaban sepultados algunos personajes importantes de esta sociedad. También hay mausoleos que corresponden a los gobernantes con toda su élite que la rodeaba. Hay también galerías o cámaras funerarias con 2 o 3 niveles que han sido reutilizados posteriormente en la época chanca para entierros posteriores. Entre los aportes importantes de los Huari es que ellos fueron los primeros urbanistas del mundo andino y produjeron una revolución que condujo a la existencia de una sociedad urbana caracterizada por la aparición de nuevos tipos de relaciones económicas y formas de producción. Ellos introdujeron las nociones y patrones novedosos en la formación de las ciudades en los Andes. Los centros administrativos estuvieron organizados en función de un eje y cerca de los caminos. Un buen ejemplo de planificación lo constituye la ciudad de Piquillacta en el Cusco. Hallazgos en Conchopata, una ciudad secundaria de la época Huari, donde muestra la existencia de especialistas en construcción de edificios, para los que previamente hacían maquetas antes de iniciar con una gran obra de envergadura. También en la ciudad hay espacios de unidades domésticas
con un conjunto de canales subterráneos que bajan debajo de las edificaciones. En las unidades y talleres se han encontrado contextos con las herramientas de producción y acueductos para el consumo de agua en la ciudad. Las manifestaciones artísticas tuvieron un gran desarrollo, entre las que destaca la cerámica, la textilería y la escultura. En estas actividades se percibe que la tradición wari se originó en la época Huarpa, que absorbió en su seno y mezcló la experiencia de los Nazca y Tiwanaku, dando lugar a una manera diferente de hacer las cosas. El arte textil alcanzó un alto grado de desarrollo en su fineza y color, destacando los tapices considerados como los más finos del mundo. Otro de los elementos de la cultura material que destaca en los museos es sin duda la cerámica, que estuvo marcada por diferentes influencias, entre ellos Nazca y Tiwanaku. Fabricaron cerámica polícroma muy fina, orientada al uso de la élite, además de servir de la difusión de sus ideas religiosas. Representaron a sus dioses, principalmente al dios de los báculos, y hay también representaciones solo de cabezas de felino y halcones de frente. En realidad, la alfarería es diversa, habiendo también objetos de uso cotidiano decorados con motivos geométricos diversos dependiendo de la época y las fases finales de desarrollo de la sociedad. Antes de finalizar, quisiera destacar dos aspectos. Durante las investigaciones se ha determinado que el origen wari no se produce como se hacían las propuestas de una manera simultánea entre las influencias de Nazca y Tiwanaku. Lo que se ha determinado, de acuerdo a la secuencia de la estratigrafía, es que primero hubo una influencia Nazca. Las primeras edificaciones tienen evidencias de esta influencia con construcciones de adobes con columnas y con un conjunto de hornacinas de edificaciones de barro. Y el segundo aspecto que debo destacar es el descubrimiento de un mausoleo elaborado con piedras finamente talladas, que corresponde a la tumba probable de un dignatario. Este mausoleo, descubierto por Marta Cabrera, nos muestra un ejemplo de cómo los wari dominaron el arte del talla de la piedra, donde hay paredes que se han construido en un conjunto de pasadizos con un núcleo central, donde incluso pues, hay cabezas de llama y están encajadas finamente. Es todo lo que les puedo decir sobre wari. Muchas gracias.